Pues nuevamente buenos días, les damos las gracias por asistir a este webinar que vamos a estar trabajando con nuestros compañeros del CEA. Voy a ceder el micrófono al ingeniero Max Alvarado, donde va a platicarnos un poco de la selección ideal de un controlador de carga para sistemas off-grid. Les recordamos que cualquier detalle o pregunta que lleguen a tener o duda, lo pueden realizar a través del panel de preguntas. Vamos a tener por ahí espacios breves a lo largo de esta, ahora sí, de este webinar, para que puedan ustedes externar todas las dudas que lleguen a tener. Max, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo el día de hoy por apoyarnos con este interesante tema. También les recordamos que pueden escribir a contacto@solarpowergroup.com para cualquier detalle o bien contactar a su asesor comercial. Max, pues bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Rosy. ¿Qué tal, amigos de Solar Power? Mucho gusto. ¿Sí me escuchan bien, verdad, Rosy? Yo te escucho sin problema. No sé si tenga alguien más por ahí algún inconveniente con el audio. La pantalla se ve perfecto. Pantalla, ok, mi presentación ya está, ¿verdad? Selección ideal de un controlador. Perfecto. Bueno, pues, pues muchas gracias a los amigos de Solar Power por invitarnos, como siempre, a estar con todos ustedes, preocupados por las cuestiones técnicas de su quehacer. Cada vez, pues recuerden que siempre tenemos que estar en capacitación constante, en actualización constante para mantener muy a la vanguardia nuestro trabajo y poderlo hacer mejor, ¿no? Ese es el objetivo de estarnos reuniendo aquí cada vez que nos invitan, ¿no? Y muchísimas gracias, repito, a Solar Power por esta invitación, en colaboración con el CEA. Bueno, pues ahora les voy a hablar de un tema que tiene que ver con sistemas fotovoltaicos del tipo autónomo. Siempre hemos estado hablando sobre sistemas de interconexión a red, pero en esta ocasión vamos a abrir un espacio porque así como hace unos 15, 20 años, hace unos 20 años aquí en México hablábamos de que el futuro era la energía solar fotovoltaica que se iba a interconectar a las redes eléctricas cuando todavía ni siquiera estaba permitido. Hoy en día estamos hablando de que prácticamente el futuro va a ser independizarse de la red, ¿no? O sea, hay un punto límite de saturación en las redes eléctricas en generación distribuida. Y entonces eso va a hacer que cargas pequeñas como casas, pequeños comercios, pequeñas fábricas, mejor tiendan a lo que son los sistemas autónomos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Bien, un sistema autónomo en general tiene sus partes principales, como pueden ustedes ver ahí en el diagrama, un arreglo fotovoltaico, por supuesto, que está compuesto de paneles, de módulos, ¿verdad? Ya sea serie, paralelo, y sigue las mismas reglas, por supuesto, que la cuestión de los sistemas interconectados, ¿no? O sea, hay módulos fotovoltaicos de 36 celdas, de 60, 72 o de media celda en 144. Entonces, pues depende el tipo de módulo, depende también los voltajes que yo quiera manejar. Recuerden que a más voltaje maneje yo en los arreglos, menos pérdidas y más económica sale la instalación. Pero pues tenemos un límite que es 600 volts en casa, 1000 volts en cualquier techo, un lugar que no sea vivienda, y 1500 volts en el suelo son nuestros límites que tenemos para hacer arreglos. Eso es según el artículo 697 de la norma. Bueno, ahora esos arreglos necesitan conectarse no a la red, sino a un banco de baterías. Ustedes pueden ver en la parte de abajo de la presentación el banco de baterías. Igual, ese banco de baterías puede estar en serie, en paralelo, para aumentar la capacidad de almacenamiento de energía. Lo que sí es indispensable decirles que según la norma, nosotros tenemos un límite en el uso del voltaje de las baterías. No podemos hacer bancos de baterías de más de 50 voltios, ¿sí? Esto quiere decir que estamos limitados a 4 baterías en serie si uso 12 voltios, por supuesto, ¿no? En cada batería, ¿no?
o dependiendo del voltaje de batería, el caso es que no debo pasar de los 50 voltios en los bancos de baterías, ¿sí? Para un sistema fotovoltaico autónomo. Esto lo pueden ver en la norma oficial mexicana, por supuesto, de instalaciones eléctricas, en el cual si hay un artículo especial incluso, ¿no? Es el 710 para poder referir todo esto, y también hay un artículo que se refiere a almacenamiento de energía. Y la Max, perdón que te recomendación... interrumpa. Perdón, Max, que te interrumpa. No está avanzando la presentación, no se está viendo. ¿No ven el de sistemas fotovoltaicos autónomos off-grid? No se está viendo. Déjame. A ver. Perdone. Hace rato sí lo estabas viendo normalmente. Sí, pero ahorita no se está viendo tú, Max. Ok. Espero entonces un poquito, por favor. Gracias. Listo, si Bueno, quieres avanzar un poquito para ver si se empieza a ver, ya se ve ahí unos detalles de tu presentación. sí, bueno, ahí me vas diciendo, por favor, ¿no? Porque, bueno, Claro. sí sería indispensable para mí tener la presentación, porque todo lo que voy a explicar está prácticamente diagramado, ¿no? Pero bueno, continúo en lo que me ayudan con este problema técnico, por favor. Bueno, les decía yo, los bancos de baterías únicamente podemos ponerlos hasta 50 voltios y no es recomendable poner más de 3 bancos de baterías o baterías en paralelo. ¿Por qué no es recomendable colocar más de 3 baterías o bancos en paralelo, bancos en serie en paralelo? Porque podríamos tener problemas en alguna de la batería y podríamos tener un retorno de corrientes en los bancos de baterías. Si una de nuestras baterías se echa a perder, tendríamos el problema de que esa batería normalmente tiende a volverse carga. Lo de menos es que se ponga en circuito abierto, ¿no? Y se abra esa rama de baterías o se abra esa batería. Pero el problema es que si hay otro tipo de problemas en la batería misma se puede volver carga y habría un retorno de corrientes que sería peligroso para el sistema. Entonces, no les recomendamos hacer bancos, bueno, no tanto recomendación. Por norma, no debemos tener bancos de más de 48 voltios y no se recomienda más de 3 bancos en paralelo, en uno solo, o 3 baterías en paralelo. Si requieren un banco más poderoso, tendríamos que hacer varios bancos o con baterías más grandes, ¿verdad? Y la ventaja es que las baterías más grandes tienen menos voltaje, o sea, más grandes en capacidad me refiero, tienen menos voltaje en sus terminales y eso me permite tener más baterías en una serie, ¿no? Hay baterías hasta de 2 voltios, por supuesto, que es muy bajo el voltaje, pero almacena grandes cantidades de amperes hora. Bueno, pero ¿cómo voy a conectar mi arreglo con mi banco de baterías? Tiene que ser a través de un controlador de carga. Controlador de carga es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo yo voy a tener un control entre el arreglo y las baterías. Y posteriormente vamos a tener, después del banco de baterías, vamos a tener nuestra carga en corriente directa o vamos a tener nuestro inversor. Si tenemos cargas de corriente alterna, hay que darle forma a la onda senoidal para podernos conectar. Y finalmente que puedan funcionar nuestras cargas que necesitan corriente alterna. Todavía no veo mi presentación, ¿verdad? ¿Estarán por ahí? Bueno, espero que sí me estén escuchando. En el artículo 100 de la norma
ahí se define lo que es el banco de baterías. ¿Verdad? El banco de baterías, perdón, es que me estoy desconcentrando mucho por la presentación. El artículo 100, ok, ya me están diciendo por WhatsApp que sí me escuchan y que sí se ve mi presentación. Es que es indispensable que se vea mi presentación porque si nada más me escuchan no me van a entender. Entonces sí estoy preocupado por eso porque necesitaría yo mostrarles diagramas a ustedes, ¿no? Que si no, pues nada más estaría yo hablando sin que me entendiera nadie, ¿no? Bueno, en el artículo 100 de la norma, ok, es que va retrasada la presentación con respecto a lo que estoy poniendo. Yo ya tengo otro diagrama y me están diciendo que ven otro, pero bueno. En el artículo 100 de la norma, nosotros tenemos la definición del controlador de carga. Es el equipo que controla la tensión, corriente continua, la corriente continua o ambos, que se utiliza para cargar una batería u otro dispositivo de almacenamiento de energía, ¿verdad? La UL 1741, que es un estándar de lo que es generación distribuida. En el IEEE se define en la IEEE 1547 también, y obviamente se basa el estándar UL 1741. Tenemos que el controlador de carga es el dispositivo destinado a controlar el proceso de carga de baterías en los sistemas fotovoltaicos. Bien, entonces esa es la definición que tenemos en la norma. Pero, ¿qué hace en sí mismo un controlador de cargas? Un controlador de cargas evita sobrecargas a las baterías. Yo he visto muchas veces en los sistemas autónomos que colocan los arreglos directamente a las baterías o los módulos cargando a una batería. No funciona así, no puede funcionar porque, en primer lugar, para poder cargar una batería requiere de un voltaje especial, ¿sí? Un voltaje de carga. En cambio, el arreglo o el módulo no te va a dar el voltaje exacto que requiere la batería. Te va a dar un voltaje muy diferente que va a depender del número de celdas o del tipo de conexión que hiciste en el arreglo, ¿verdad? Incluso de la temperatura de la celda, ¿no? Hay que recordar que la celda más fría, más voltaje, a más caliente, el voltaje cae abruptamente. Entonces, ese voltaje hay que regularlo, hay que controlarlo a través de este controlador. Por otra parte, también lo que hace un controlador de carga es que sirve de diodo de bloqueo. Durante el día, pues el sol hace que el arreglo sea la fuente y la batería sea la carga. Pero durante la noche se invierte el proceso, la batería se vuelve la fuente y los módulos o el arreglo se puede volver la carga. Entonces necesitamos algún medio de una válvula check eléctrica, vamos, ¿no? Que no deje regresarse la energía al arreglo y eso hace el controlador de carga, ¿no? También lo que va a hacer es que controla lo que son las baterías en cuanto a su mantenimiento, ecualiza las baterías, ¿verdad? Almacena información detallada de las cargas de baterías, ¿sí? Y también me sirve para que cuando esté descargada la batería, este elemento se dé cuenta y deje pasar la carga de los arreglos fotovoltaicos hacia las baterías e interrumpa cuando ya se hayan llenado las baterías, ¿no? Por ahí estoy poniendo una gráfica en donde estamos explicando cuáles son las cargas que tienen las baterías de acuerdo al nivel de tensión, ¿no? Hay, digámoslo así, como 4 etapas de carga de baterías, ¿no? Esas 4 etapas, a ver, creo que todavía tengo problemas. Desactivé mi cámara para ver si puede verse mi presentación nada más. Ojalá que se esté viendo mi presentación. Por ahí si me pueden. Ya está, ¿verdad, Marco? Ok, gracias. Listo, ya se puede ver. Yo creo que el problema es que tenía mi cámara encendida. Ya se ve, Max, ya está avanzando la presentación. Está la pantalla de la NOM y la UL. Y se escucha sin ningún problema. Ok, va atrasado entonces porque yo voy en una lámina más adelantada que esa de la NOM y la UL. Si quieres darle a avanzar a tu presentación para ver si se alcanza a ver bien. A ver, déjame ver.
Se ve bien. A ver, le estoy dando a avanzar. Sigue sin avanzar, estás todavía en la NOM IUL. No estoy ahí. Mira, voy a desactivar mi pantalla y la voy a volver a activar. Gracias, Max. A ver si ahora sí. ¿Me podrías decir qué ves en pantalla? ¿No ves una que dice funcionamiento de un controlador de carga y una gráfica? No, sigue la misma en la NOM IUL, Max. No, entonces quedó pasmada la pantalla, no está avanzando porque estoy en otra, Si gustas, Max, te recomendaría que salieras del webinar y volvieras a ingresar. Creo que tú puedes ingresar Ok. como organizador y les pedimos a los asistentes 2 minutitos, por favor, para que nuestro presentador pueda reiniciar su webinar. Ya avanzó, Voy a Max. reinicio entonces. Sí, Yo te ¿verdad? recomendaría que salieras del webinar y Voy. volvieras a ingresar y ahorita te damos todos Muy bien. los paneles de organizador. Un segundo, por favor, a todas las asistentes. Una disculpa por este inconveniente. Ya regresé, ¿me escuchan? Entonces, Sí, te escuchamos, Max. no debería haber ningún problema, aunque Sí, te escuchamos, Max. Ya puedes organizar como presentador para que puedas verificar si ya puedes poner tu presentación. A ver, doy compartir pantalla, ¿no? Sí, adelante. Sí. A ver, ¿ya verán mi pantalla? Todavía no, pero es una pantalla donde hay una gráfica en color naranja, azul, amarillo y verde. No, todavía no se alcanza a ver tu presentación. Creo que estamos por ahí desfasados de tiempo. Ajá. Parece ser que sí. Porque aquí me está indicando que ya lo estoy mostrando. Dice, ya estoy mostrando pantalla principal. Nada, ¿verdad, Boris? A ver, voy a deshabilitar pantalla y otra vez voy a habilitar. A ver. Se me hace que es tu red, Max, la que estamos teniendo problemas por ahí. Igual y como quiera, ir platicando sobre el webinar y al cabo de la Sí. presentación y toda la información la vamos a compartir a todos los asistentes. Perfecto. Entonces, a ver, activo mi cámara y desactivo. Bueno, ahora me ven a mí. A ti sí te vemos, Max. Ok. Me ven a mí, pero ahora, a ver, ya puse otra vez pantalla, a ver si así. Ni así, ¿verdad? No, Max. Yo creo que traes problemas por ahí en tu red. Sí. Bueno, lo bueno es que sí me escuchan, por lo menos. Y yo creo que activaré mi cámara o lo hago así nada más. Si quieres así lo manejamos, Max, para que no se alente más la plática. Ya está tu presentación. ¿Ya? Ya ¿Se está ve lista. Una gráfica de estado de carga y funcionamiento. Ándale, esa es la que estoy poniendo desde aquí horas. Creo que está muy desfasado. Entonces voy a ir cambiando presentación y me van a ver desfasado. Acabo de cambiar esa pantalla. ¿Sí vieron que la cambiaron? ¿Que la cambié? Así es, ya está. Bueno, no ha cambiado. Ok, no ves ahora, quité la gráfica, puse otra diapositiva diferente, se ve un módulo fotovoltaico.
No, está el funcionamiento de carga, pero si gustas podemos ir avanzando, Max. Ok. Y vamos platicando y ya como quiera la presentación y todo, toda la información se les va a compartir a los asistentes. Perfecto, entonces, sí, porque está desfasado. Lo que ustedes van a estar viendo va desfasado con lo que yo voy a ir hablando, ¿no? Entonces, para que lo consideren todos. Bueno, aquí me quedé nada más en la parte de que hay varias fases de carga en la batería, ¿verdad? Una fase que se llama estado de carga, que es el bulk, que también le dicen, o mientras la batería está cargando porque tiene muy bajo voltaje. O sea, recuerden que una batería es una reacción química. Esa reacción química es una reacción química reversible. Normalmente, si hablamos de plomo ácido, lo que estamos haciendo es una electrólisis y un efecto galvánico, se le llama a esta reacción química. Entonces, cuando la batería está descargada completamente, su voltaje de terminal es baja. Esto lo detecta el controlador. Entonces, al detectar un bajo voltaje en baterías, lo que hace es inyectar corriente. Si están viendo la gráfica de casualidad donde está la etapa 1, está en color naranja, vemos que hay una línea en color rojo en la parte de arriba que está indicando la cantidad de corriente que está inyectando el controlador al banco de baterías. Pero esa cantidad de corriente está regulada por el controlador mismo. O sea, no puede ser cualquier corriente una corriente variable, sino tiene que ser una corriente estable de carga a la batería. Y así, de esta manera, la batería, al ir absorbiendo esa corriente, va haciendo su reacción química y su voltaje va subiendo poco a poco. Ese voltaje que va subiendo va llegando poco a poco a lo que es su voltaje nominal. Pongan ustedes que la batería tiene 12 voltios, bueno, pues cuando está descargada a lo mejor tiene 10.5, empieza a cargar, empieza a subir el voltaje y de esta manera cuando llegamos a esa voltaje de 12, 12.2, está llegando el voltaje nominal. Todavía hay una etapa que se le llama de absorción, que está ahí en color azul. Esa etapa de absorción, hagan de cuenta que sube abruptamente el voltaje, ¿verdad? Porque ya cargó la batería, pero entonces el controlador tiene que bajar su cantidad de inyección de corriente, porque si no, sobrecarga la batería en ese momento, ¿no? Entonces, tendríamos ahí un problema si no hace esto la batería, ¿no? Si no hace esto, el controlador perjudica a su batería. Por otra parte, nosotros tenemos luego un proceso de flotación. Ya que haya cargado la batería, entonces es necesario mantener un voltaje dado en la terminal de las baterías para poder mantener a carga esa misma batería. Entonces le inyecta una pequeña cantidad de corriente. Ocasionalmente hay que darle un reset a las baterías y hay que darles una ecualización. Esto va a depender de la tecnología de la batería que estamos utilizando. Si usamos plomo ácido, por supuesto que la ecualización de las baterías va a ser recomendable cada determinado periodo de tiempo. Aquí les recomendamos leer las instrucciones y el manual de mantenimiento de cada batería que utilicen para que ahí puedan ver cuáles son sus voltajes de carga, sus voltajes de flotación, sus voltajes de ecualización y con eso poder programar los controladores de carga que pongamos. Bueno, entonces ahora bueno, he cambiado de gráfica. Lo que tenemos en los controladores de carga es que hay varios tipos de controladores. Tenemos los controladores tipo Shunt, los controladores tipo PWM y los controladores tipo MPPT, ¿verdad? Si hablamos de los controladores Shunt, son los más sencillos. Digamos que son controladores que incluso se pueden fabricar, con una práctica de electrónica, de circuitos eléctricos de una escuela, tú podrías fabricar un controladorcito de este tipo que no es más que un diodo de bloqueo en serie con este sistema. O sea, lo que hace es dejar pasar corriente desde el arreglo a la batería, pero impedir que regrese de la batería al arreglo por medio de un diodo de bloqueo. Y tenemos un pequeño interruptor, ¿verdad? Es un interruptor nada más que cierra y abre dependiendo del voltaje que tenga la batería.
Porque ¿cómo se va a dar cuenta el controlador que su batería ha descargado? Pues con su voltaje. ¿O cómo se va a dar cuenta de que ya está cargada la batería para que no siga inyectando corriente? Pues a través de su alto voltaje que tenga, ¿no? De su voltaje de carga que tenga. Así, por medio del voltaje, es la señal para abrir o cerrar ese interruptor. Por otra parte, un controlador más sofisticado que porque el anterior es muy, muy simple. Tenemos un controlador tipo PWM, que es un controlador que quiere decir modulación de ancho de pulso, por sus siglas en inglés. Y ya no nada más es un simple switch de apertura o cierre, como vimos en el anterior, y un diodo, sino que ahora va a dar pulsos especiales a una frecuencia dada, o sea, en pulsos para que pueda cargar la batería al voltaje óptimo y pueda cargarlo con la corriente óptima. Sin embargo, siguen siendo pulsos de alguna manera y estos pulsos, bueno, pues están limitados en la duración sobre todo el ancho y el alto del pulso, de acuerdo al tipo de tecnología que tengamos. Los controladores PWM funcionan perfectamente bien para módulos de 36 celdas. ¿Por qué? Porque estos controladores actúan muy bien entre una carga de 12 voltios y 24 voltios aproximadamente, ¿no? En esos rangos de voltaje actúan muy bien sus pulsos para que pueda cargar las baterías. Sin embargo, si yo uso este tipo de controladores en módulos de 60 celdas o de 72 celdas, voy a tener el grave problema que es un muy alto voltaje que va a dar el módulo con respecto al voltaje de carga de las baterías, los pulsos que me va a dar a la salida, y esto conlleva a pérdidas, ¿no? Muchísimo nivel de pérdidas. Bueno, ojalá que estén viendo la gráfica, si no, pues allá van a encontrar una gráfica donde trazamos la curva voltaje-corriente de una celda fotovoltaica, y ahí en esa curva voltaje-corriente vamos a tener la operación de lo que es el controlador PWM solo está entre 11 y 15 voltios. Todo lo que está por arriba de 15 voltios, hasta lo que son los 46 voltios, por ejemplo, 45, 48 voltios que tienen algunos módulos en 72 celdas, casi los 50, va a tener pérdidas. Ese controlador no va a ser capaz de poder transferir la energía de ese extra voltaje, sino que la va a convertir en calor. Y entonces la característica es que si yo pongo controladores PWM para módulos de muy alto voltaje, como 72 celdas, voy a tener excesivos calentamientos, ¿verdad? Y el controlador se va a estar echando a perder cada rato, ¿sí? Además, no va a cargar suficientemente bien el sistema por las mismas pérdidas que se tienen. Ahora, para esto tenemos los controladores tipo MPPT. Hay que recordar que MPPT, por sus siglas en inglés, quiere decir que es el seguidor de punto de máxima potencia, ¿no? Vamos, el controlador MPPT equivale a una caja de velocidades. Siempre hago esta analogía. Hagan de cuenta que pues, un motor de combustión interna tiene un cigüeñal, un eje, y a la salida, pues los cilindros, los pistones, le están dando vueltas a este cigüeñal a determinadas revoluciones por minuto y determinado par. Pero las llantas de un automóvil que va a mover este motor tienen otras necesidades diferentes de par y de velocidad. Entonces, por eso, entre las ruedas de un automóvil y un motor necesitamos una caja de velocidades, una caja de cambios. Esta caja de cambios es una serie de engranajes que lo que hace es modificar las RPMs del motor y el par del motor, ¿verdad? Cuando un auto arranca, necesita mucho par, aunque baja velocidad, que sería la primera, ¿no? Y así la cuarta es al revés, necesita mucha velocidad, muchas RPMs y muy bajo par. Entonces, el par y la velocidad son dos cosas que se contraponen. Si subo uno, tengo que bajar el otro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, lo mismo sucede cuando tengo yo un arreglo fotovoltaico autónomo. Hagan de cuenta que el motor son los arreglos fotovoltaicos y las ruedas son las baterías.
La energía, digamos, que lanza el arreglo fotovoltaico convertida del sol en energía eléctrica va a llevar un voltaje dado y una corriente dada, así como el motor lleva un RPM y un par dado. Pero las ruedas necesitan un voltaje, perdón, un par dado y una RPM especial, que es la batería que necesita un voltaje y una corriente especial. Entonces, el controlador MPPT, hagan de cuenta que es la caja de velocidades, nada más que en lugar de estar cambiando RPM y par, lo que va a estar cambiando es voltajes y corrientes, ¿verdad? Para poder seguir el punto de máxima potencia. O sea, hay un solo punto en donde una fuente entrega su máxima potencia y según esto, la teoría de los circuitos eléctricos es cuando la resistencia de la fuente y de la carga son iguales. Entonces, lo que hace el controlador de carga es simular, digamos, que estas resistencias sean iguales, haciendo un cambio de voltaje y de corriente para que tengamos una transferencia de potencia adecuada, ¿no? Además de seguir el punto de máxima potencia, un controlador sirve para comunicar, pues para comunicarlo vía remota, para estarlo monitoreando, ¿verdad? De alguna manera almacena todo lo que son sus parámetros eléctricos, la producción de energía, los voltajes, las corrientes, los estados de baterías que se han tenido, ¿verdad? Es un diagnosticador también de la batería. Permite, ¿verdad? Un buen voltaje de carga, pero además de esto, vamos a ver que también algo que influye mucho en una batería es la temperatura. Sabemos que la batería es una reacción química para poder meterle carga. Esta reacción química la puedo acelerar si la batería está muy caliente o se puede ralentizar si la batería está muy fría. Entonces, los voltajes de carga pueden variar para la misma batería, no necesariamente van a ser los nominales de placa de la batería, sino que va a depender de la temperatura. Es por eso que muchos controladores tienen sensores de lo que es la temperatura de la batería para poder hacer el ajuste que necesitamos realmente en el banco y poder estar inyectando un voltaje y una corriente precisa de carga de las baterías para que se haga eficientemente. Los controladores de carga hay de muchos tipos, de muchos tamaños en MPPT, desde los más simples hasta con monitoreo o que hacen acciones de control, de domótica, etcétera, ¿no? Muchos de estos controladores incluso se pueden poner en paralelo, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué se ponen muchas veces controladores en paralelo? Para sistemas autónomos muy grandes en los que requieras que los arreglos muy grandes lleven energía a bancos de baterías. Entonces, ahí es necesario a veces poner en paralelo los controladores. No recomendamos mucho poner en paralelo controladores para una casa, ¿no? Es para una casa, para algo pequeño, no se recomienda. Mejor buscas un controlador adecuado a tu capacidad y con eso tienes. Sin embargo, se puede hacer esto de paralelear los controladores hacia los bancos siempre y cuando los controladores sean iguales y estén configurados de la misma manera. Porque si no, entrarían en conflicto ambos controladores en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Tendrían que funcionar como si fueran uno solo. También van a ver en la presentación una gráfica en donde estoy poniendo cómo se comporta la carga de una batería en relación con su temperatura. Si la temperatura de la batería está a 25 grados centígrados, es la temperatura estándar de fábrica y bajo el cual vienen todos sus requerimientos eléctricos que tenemos, ¿no? En sus placas de datos. Sin embargo, si la batería calienta, ¿sí? Es necesario bajar un poco el voltaje de carga, ¿no? Para que no haga electrólisis la batería, ¿no? Si yo sigo inyectando un voltaje nominal y la batería está muy caliente, tiende a burbujear, ¿no? Y viceversa, ¿no? Yo necesitaría un mayor voltaje de carga si la batería está muy fría para reactivar el líquido. Entonces, los controladores buenos también tienen estos sensores de temperatura
para controlar una mejor carga en nuestros bancos de baterías. Indispensable también decirles que en sistemas autónomos aplica el artículo 690 de la norma. Muchos creen que nada más el 690 es para interconectados y no, es para todo sistema fotovoltaico, sea autónomo, sea interconectado, sea híbrido de cualquier tipo. Y ahí, precisamente en el artículo 690.11, dice que todo arreglo que tenga más de 80 volts de corriente directa deberá tener una protección de falla por arco. Hay controladores que ya tienen de fábrica la certificación UL 1699B. Esta UL 1699B me está indicando que ese controlador tiene integrado ya una protección AFCI o protección de falla por arco. Yo recomiendo mucho que se utilice siempre esta protección, incluso la norma no nos dice que nos recomienda, sino que debemos ponerla cuando tenemos más de 80 volts de corriente directa en los arreglos. Por eso muchos sistemas autónomos pequeños tratamos de no superar los 80 voltios para evitarnos esta protección en el controlador y nos salga más económica la instalación. Sin embargo, llega a un límite, si supera el kilowatt, por ejemplo, en arreglos fotovoltaicos, es muy difícil hacer esto y es más económico hacer un arreglo de más voltaje y poder así comprar un controlador o no un controlador que tenga la UL 1699B, sino por aparte poner la protección de falla por arco también. De esta manera proteger pues al usuario que va a ser que va a ser el que va a tener este sistema en su casa, ¿no? Por otra parte, también la norma nos indica que los sistemas fotovoltaicos de tipo autónomo deben tener su protección de falla a tierra o GFDI. Esto lo encuentran en el 690.41b de la norma. Todo arreglo fotovoltaico deberá tener una protección de falla a tierra o GFDI. La única excepción que tenemos en este artículo para no usar este tipo de protección es cuando el arreglo tiene máximo 2 circuitos, ¿verdad? Y está sólidamente puesto a tierra. ¿Sí? Si está sólidamente puesto a tierra el arreglo, es la única manera de evitarnos el GFDI. Pero normalmente los arreglos fotovoltaicos para una casa voy a tener más de 2 circuitos, ¿verdad? Y voy a tener la necesidad de tener más de 80 volts de corriente directa, voy a tener una protección falla por arco y entonces ahí recomendamos que debe tener la GFDI o protección de falla a tierra. Esta protección puede ser ya sea a través de un medidor de corriente residual o a través de un fusible que une el puesto a tierra con el de puesta a tierra en el sistema fotovoltaico. Esta falla a tierra puede presentarse debido a que hay una falla de aislamientos, ya sea en los módulos, en los cableados, en las protecciones, en las cajas, en algún punto se ha perdido el aislamiento del sistema y tenemos que hay una corriente que se está drenando hacia tierra sin que sea perceptible por algún otro tipo de protección, como lo es un fusible de retorno, como lo es un termomagnético convencional, un seccionador. Nadie se da cuenta más que el GFDI sirve precisamente para esto. Entonces, también indispensable en los sistemas autónomos tener este tipo de protecciones. Ahora, los controladores, muchos de ellos tienen UL 1741. Hay que recordar que la UL 1741 no solamente incluye fotovoltaica, ¿verdad? Lo que es la parte fotovoltaica, sino incluye todo proceso de generación distribuida, sea el tipo de fuente que sea, ¿no? Sea eólico, sea solar, sea una planta diésel, lo que sea distribuido, ¿no? Entonces, la UL 1741 es muy, muy grande y en una de esas partes viene precisamente lo que son los controladores de carga en los sistemas autónomos. Entonces, hay que vigilar que nuestros controladores tengan el GFDI o si no lo tienen, al menos nosotros debemos ponerlo por separado. Es recomendable que tengan su sensor de temperatura remoto los bancos de baterías. El controlador también debe indicar para qué tipo de baterías puede funcionar.
No es lo mismo una batería en plomo ácido que en litio o que en níquel cadmio o en algún otro tipo de tecnología. No son lo mismo porque no se comportan igual las baterías, ¿verdad? Y además de esto, los voltajes nominales de carga, de flotación, de ecualización, todos los que vimos de bulk, todos esos voltajes van a ser diferentes en cada tipo de banco de baterías. Por lo tanto, hay que hacer adaptaciones a los controladores dependiendo el tipo de banco que yo voy a utilizar. La mayoría de ellos vienen configurados de fábrica para lo que son baterías plomo ácido líquidas, ¿verdad? Hay baterías en el mercado que les dicen libres de mantenimiento, más bien yo diría que son baterías desechables, no libres de mantenimiento, sino que son baterías que una vez que se echaron a perder hay que tirarlas a la basura como tal. Esas baterías son las peores que puede haber, las libres de mantenimiento. Las mejores baterías que puede haber son las baterías líquidas, las baterías que no están libres de mantenimiento, que hay que estarle dando su mantenimiento, como ponerle agua, como ver su densidad del ácido que tienen a través de un densímetro. Todo eso nos los indica el fabricante de las baterías, ¿verdad? Y estas baterías pueden durar 15, 20 años, dependiendo el uso que le demos, dependiendo la descarga que le metamos, ¿no? En cambio, una batería de estas libres de mantenimiento que se llaman, serían desechables, no duran más de 4 años, ¿no? Si bien nos va, 4 años pueden durar y son muy poco sustentables y muy difícilmente en este tipo de baterías los fabricantes nos dan sus fichas técnicas diciéndonos cuáles son sus voltajes de cargas, sus voltajes de ecualización, porque ni siquiera se pueden ecualizar estas baterías. Entonces, eso hace que esté muy limitado en la batería, ¿no? Hay que conseguirse una buena batería y un controlador de carga al mismo nivel que el banco de baterías que haga todas estas funciones, ¿no? Entonces, estos ajustes de carga de las baterías tienen que hacerse por personal calificado que sepa de baterías y que sepa del funcionamiento del controlador de cargas, ¿no? Estos controladores profesionales deben permitir el acceso a canalizaciones de tamaño comercial, o sea, deben tener los knockouts, o como muchos eléctricos le dicen, los chiqueadores famosos, para que puedan entrar ahí los contras y monitores de las tuberías que puedan llevar los cableados eléctricos, y las conexiones deben estar aisladas de partes energizadas a personal que pueda tocar, ¿no? Hay que poner a tierra también, por supuesto, los controladores, las carcasas metálicas de los controladores, es indispensable. Ahora, van a ver un diagrama, por si no están siguiendo mi presentación al mismo tiempo que está trazada la presentación. Hay un diagrama donde estoy poniendo cómo es el diagrama de alambrado de un sistema fotovoltaico autónomo de una manera muy detallada. Desde lo que es el arreglo, ¿sí?, fotovoltaico, su positivo, su negativo, su tierra, las cajas combinadoras que requiera el arreglo, porque hay que recordar que si yo tengo más de 3 paneles en paralelo en un arreglo, necesito cajas combinadoras para poder poner ahí los fusibles de retorno, ¿verdad? Y a partir de esta caja combinadora saliendo puedo tener un medio de seccionamiento, ¿sí? Lo que es el desconectador del sistema fotovoltaico, haciendo cumplir el artículo 690.13 de la norma, ¿verdad? Y posteriormente llegamos a lo que es el controlador de carga. El controlador de carga por dentro puede ser que ya tenga incluida la protección GFDI, falla tierra, o la protección AFCI, falla por arco, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones, ¿no? Obviamente este tipo de controladores que tienen estas dos protecciones son más caros, pero valen la pena porque no los necesitas comprar aparte las protecciones. Saliendo del controlador necesitamos otro medio de desconexión, como lo estoy poniendo ahí, y ese medio de desconexión tiene que llegar a lo que es un banco de baterías, ¿no? Como les mencionaba yo, un banco de baterías de no más de 50 volts y no más de 3 baterías en paralelo o 3 ramas de baterías en paralelo para que yo no tenga problemas con los retornos, ¿verdad? A lo mejor puede ser que ese controlador sea único o esté en paralelo con otro, ¿sí? Puede ser que esté en paralelo con otro, como les decía yo, que a lo mejor ese controlador tiene que estar, bueno, tendría que ser de la misma marca y con la misma configuración de salida. Y además tendría yo los sensores, ¿no? Los sensores de temperatura, de lo que es el controlador de carga y por supuesto su referencia de puesta a tierra.
La puesta a tierra, en un punto de la instalación necesito llevar los conductores de puesta a tierra a un electrodo de puesta a tierra. Hay que recordar que el electrodo de puesta a tierra no necesariamente es la varilla de tierras. Podría ser una varilla de tierras, o sea, una varilla Copperwell, que dice la norma que debe ser de 2,44 metros mínimo, en el 250, 50 al 53, ahí encuentran esta referencia. No necesariamente es una varilla, podría ser una masa metálica, como una malla, como el sistema constructivo del edificio o de la casa donde estemos. Si tiene, por ejemplo, un cimiento de varillas, podremos utilizar ese cimiento de varillas como electrodo puesta a tierra, ¿verdad? Y funcionaría mucho mejor que una varilla simplemente enterrada, ¿no? O sea, un sistema autónomo como tal, no a fuerza se recomienda poner una varilla enterrada. Puede usar algún otro medio como el sistema equipotencial. De hecho, piensen ustedes en un sistema autónomo como si fuera el sistema eléctrico de un automóvil o de un avión o de un barco, ¿no? O sea, nunca han visto en un avión o en un barco una varilla de tierras, ¿no? Del sistema eléctrico o en un automóvil, ¿no? O sea, realmente la referencia de tierra es el chasis del automóvil o la carcasa del barco o el fuselaje del avión en esos casos, ¿no? Lo mismo podría ser en tu sistema autónomo, no necesariamente tiene que haber una varilla, sino que todo el sistema constructivo es su referencia de electrodo de puesta a tierra de equipos. Y una ventaja de muchos controladores es que pueden hacer monitoreo, ¿no? Pueden monitorear y pueden ir grabando la producción que tienes de energía eléctrica, ¿sí? Tú puedes tener una aplicación, muchos controladores incluso pueden comunicarse a celular vía Bluetooth, incluso para verlo en tiempo real en tu casa, y ahí ver tu estado de carga de baterías, así como si te fueras a asomar al tinaco de tu casa a ver cuánta agua te resta para tener en el día, pues tú puedes ver cuánta carga tienes en tu batería, cuánta carga te falta para acabarte la batería, cómo cargó la batería en ese día, si está nublado, por ejemplo, cuáles son los voltajes, las corrientes de entrada, de salida del arreglo fotovoltaico, la energía que has consumido, la energía que has producido, ¿verdad? Puedes hacer balances y esa es la ventaja de tener lo que son los controladores profesionales que puedan tener monitoreos, ¿no? Estos controladores podrían incluso dar señales adicionales. Hay controladores que pueden tener configuraciones para poder mandar alguna señal de apertura o de un foco o de una alarma que se prenda. A lo mejor puedes programar tu controlador para que anuncie que cuando ya se está acabando la batería y le falta el 25%, te mande una señal audible, ¿verdad? Un pitido o que prenda un foquito especial, como avisándote, ya se está acabando la batería, cuidado, ahorra energía porque estamos llegando al final, o una señal al revés de que ya se cargó completamente tu batería, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Y esto podríamos decir entonces que los controladores hay desde los más simples, que son los shunt, resumiendo, que son nada más diodos de bloqueo para que no regrese la carga al arreglo, y que abren y cierran los circuitos para que no se sobrecarguen las baterías, o los PWM, pero que son muy ineficientes para arreglos con altos voltajes, y los MPPT, que son de los que hemos estado hablando, que son una especie de caja de velocidades de cambios y que pues tienen muchos automatismos para hacer un buen control de carga de baterías. Bueno, a pesar de que me parece que no pudieron seguir mi presentación coordinadamente conmigo, les vamos a compartir la misma para que puedan ver ustedes ahí los detalles de los cuales hablé durante la presentación. Y con esto estoy finalizando nuestra presentación de hoy para pasar a interactuar con ustedes un poquito en cuanto a que tenemos sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Por aquí, Max, Entonces, perdóname que te sí, interrumpa, tenemos varias preguntas. Si gustas, sí. ahorita tú me dices cuando podemos ir contestándolas y te las voy yo comentando. Sí, adelante, estoy listo para eso, por favor. Gracias, Max. Mira, por aquí tenemos una pregunta por aquí de Fernando Pumanjero. Dices, Sí.
Bueno, pregunta de los equipos off-grid que tenemos disponibles por aquí en Solar Power Group. Por el momento, Fernando, no contamos con este tipo de equipos, pero podemos apoyarte a indicarte algún proveedor en específico que nos pueda apoyar con ese detalle, o bien comentarte cuándo pudiéramos tener nosotros disponibilidad. Permítanme un segundo, igual de Fernando. El voltaje nominal en realidad es como de 40 a 50% de COC. De COC. Así es. De DOC será, ¿no? De voltaje circuito abierto. Tal vez, no, aquí viene como COC. COC. Híjole. No logro captar la pregunta. Ojalá que, si no, me la mandan Fernando, por si correo. nos estás escuchando por ahí, te agradeceremos si pudieras complementar un poquito la pregunta esta. Por aquí, José Sí. Luis Blanco, ¿cómo poder verificar el controlador de carga está realizando bien su función? ¿Cómo poder verificar? A través de mediciones, y nosotros, es la ventaja del monitoreo. Si hay monitoreo, es muy sencillo en ver si está funcionando bien nuestro controlador, si hay un monitoreo. Si no hay un monitoreo, que es el caso de los controladores simples, tenemos que hacer mediciones, o sea, tenemos que tener un multímetro para que tenga capacidad de medir corriente directa. No todos los multímetros que tienen los electricistas o que tenemos o que venden son capaces de medir bien la corriente directa. Podrían medir voltaje de corriente directa, pero no corriente de corriente directa. Entonces, con un buen multímetro tengo que estar midiendo entradas y salidas del controlador, ¿no? Y ver que esté realizando la función precisamente de cargar bien la batería. Si yo tengo, por ejemplo, un banco de 12 voltios, yo tengo que estar midiendo que si está por debajo de 12 voltios la batería, el controlador tiene que estar inyectando corriente. Si ya se ha pasado del voltaje de carga de baterías, ese voltaje de carga lo puedes ver en la ficha técnica de la batería, cuál es su voltaje nominal de carga. Yo tengo que ver que en ese momento el controlador conserve ese voltaje, pero yo vea cómo la corriente baja abruptamente, ¿verdad? Porque ya no inyecta corriente el controlador, está haciendo su función, pero tengo que estarlo midiendo con multímetros en el instante que se está dando el proceso, ¿no? Por eso, digamos que es una desventaja el no tener el sistema de monitoreo. Entonces, no son más que mediciones lo que me podría brindar la seguridad de que un controlador de carga está funcionando adecuadamente. Sí, y antes de pasar a la siguiente pregunta, les aviso aquí a todos los amigos que nos están escuchando que si ustedes se ponen en contacto con el SEA, con vigencia hasta el lunes, podrían obtener un 15% de descuento en nuestros cursos, ¿verdad? Entonces, solamente chequen nuestra página de internet. Ahí en nuestra página de internet chequen los teléfonos, ¿verdad? O ahorita aquí podemos mandar mensajes en donde pues están interesados en el curso y hacemos un 15% de descuento por el momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con las preguntas, por favor. Gracias, Max. La siguiente pregunta, igual, José Luis Blanco, ¿cómo determino las características del diodo de bloqueo? ¿Cómo determinar? Bueno, esto es si ya vas a armar tú un controlador de carga. Esto ya no es más de instalar un sistema autónomo. Esto ya es más de electrónica, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un controlador didáctico, ¿verdad? Antes aquí en el CEA teníamos un curso de cómo hacer un controlador. Entonces, tú ahí determinas las características de ese diodo, porque básicamente tiene que ver con el voltaje nominal al cual va a estar sometido el diodo y la corriente que en él va a pasar. Normalmente lo que hacíamos era el voltaje nominal, tenerlo un 50% más grande que el voltaje máximo del arreglo controlar.
Y la corriente también más o menos del doble, porque los diodos se calientan muchísimo, ¿no? Cuando se le pasa una corriente a un diodo, eso malo, tiene muchas pérdidas. Entonces, y en el mercado es difícil encontrar diodos de esas características, y si se encuentran, normalmente nosotros tuvimos la experiencia de que tienden a quemarse. Pero esto realmente no se hace cuando hace uno una instalación fotovoltaica, ¿no? Uno no pone diodos, no construye los controladores. Lo único que tienes que hacer es escoger el mejor controlador que tú tengas según las características, ¿no? Están los controladores Victron, están los ProStar, están los Outback, ¿verdad? Están los TreeStar. Hay varios controladores de varias marcas en donde pues prácticamente ya es una electrónica de potencia sofisticada, ¿no? Sí, ¿ahora alguna otra? Sí, Max, por aquí tenemos, ¿podrías mencionar cómo se ve si una batería está dañada o en buenas condiciones? Sí, hay muchas formas. Bueno, en primer lugar, siempre que instalas un banco de baterías, en primer lugar debes leerte el manual de la batería. Todo el manual. Casi nadie, yo me doy cuenta que nadie hace eso. Instala la batería y ni siquiera sabe qué capacidad tiene la batería. Ni siquiera, ¿no? ¿De cuánto quién sabe? Pues ya la compré y ahí está, ¿no? O sea, tenemos que leernos el manual de la batería, y en ese manual de la batería viene prácticamente todo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer con esa batería y cómo darle mantenimiento a la misma. Vienen sus voltajes de carga, sus voltajes de flotación, sus voltajes de bulk, ¿verdad? Todo eso viene en gráficas especiales, cuáles son las tensiones en las cuales debes cargarlo, sus temperaturas, sus gráficas. Todo eso viene, y cómo ecualizarla cada qué tiempo, y además de eso, cómo darle mantenimiento, ¿no? O sea, en cuanto a que, por ejemplo, la sulfatación, o cómo darte cuenta que esa batería está completamente descargada. Normalmente lo más sencillo para darte cuenta de la carga o de una batería es a través de su voltaje, pero si no sabes su comportamiento nominal, su comportamiento de ficha técnica, su gráfica, no puedes diagnosticar. O sea, tú tienes que llegar con un multímetro. Y si le mides el voltaje de flotación de una batería de 12 voltios, le estás midiendo 10.5, tú ahí ya diagnosticas que esta batería está completamente descargada. Pero eso fue porque hay una referencia hacia los 12 voltios nominales de una gráfica. Entonces, a través de eso tú podrías darte cuenta de una batería. Ahora, normalmente una batería te puedes dar cuenta si se carga o se descarga en general con su voltaje, con medir el voltaje y con meterle una carga artificial, como lo hacen los que cambian baterías, los de los automóviles. Normalmente en los lugares donde venden baterías, tienen ahí una resistencia de descarga con con voltaje. Lo que hacen nada más es a la batería le quitan sus bornes para que quede flotando, le meten una carga instantánea de algunos segundos, ¿sí? Que es una resistencia en serie que le ponen, y con eso ven cómo el voltaje cae a través del tiempo, y con eso determinan si la batería retiene o no retiene carga. Hay probadores ya que se venden como tal en el mercado, probadores de baterías que hacen esto de manera artificial. Entonces, son varios puntos, ¿no? Ya hay instrumentos en el mercado que pueden ver el estado de baterías, pero por otro lado también necesitamos leernos el manual de esa batería específicamente. Gracias, Sí, no sé Max. si hay Por algo. aquí, ¿a qué se debe que un sistema autónomo se adhiere el inversor con las descargas atmosféricas en zonas de mucha lluvia, y qué debería de hacer para evitarlo? Bueno, si se avería un inversor es normal, porque cuando cae un rayo, el campo magnético que el rayo genera a su alrededor induce altos voltajes en las partes metálicas, ¿verdad? Ahí es un fenómeno natural que es inevitable. La única protección que podría brindarnos, digamos, una cierta protección, valga la redundancia, cierta protección contra estos sobrevoltajes,
sería un dispositivo de sobretensiones o un supresor de picos. Estos supresores de picos o de sobretensiones, o también le llaman apartarrayos o TVSS, o DPS también le llaman, se pueden conseguir en el mercado y hay de 3 categorías, ¿no? El 1, 2 y 3. Normalmente se recomienda que para los equipos tengamos la categoría 2 de dispositivos de sobretensiones y para los arreglos el tipo 1. ¿Qué cosas son estos dispositivos? Son varistores, que lo que hacen es que cuando hay un sobrevoltaje en ese punto, el varistor se vuelve conductor y conecta a tierra automáticamente el varistor en milisegundos para que el sobrevoltaje se descargue a través de ese varistor a tierra y no afecte los aislamientos de la electrónica, de los controladores, de los inversores o incluso de los equipos que tengamos en casa. Entonces, es recomendable que ustedes entren a buscar varistores. Hay de muchos tipos, de muchos tamaños, desde los más sencillos, que son los Arrestor Lighting de la marca Delta. Ustedes pueden entrar a Google, así los ponen como Delta, son los más simples, los más sencillos. A muchos no les gustan estos. Hasta supresores que vienen para Rielding y que tienen indicadores de falla. Pero obviamente que no son económicos. Entonces, esa es la única manera. Hay una IEC que nos rige cómo deben ser los supresores de tensión para sistemas fotovoltaicos. Esta IEC, ahorita les digo cuál es, si la quieren ustedes consultar, que es la 61643-32, que es una norma internacional de supresores de tensión para arreglos fotovoltaicos. Sí, repito, es IEC 61643-32. Muy bien. Adelante, seguimos. Gracias, Max. Cristian Valle, con respecto al PWM y al MPPT para un sistema de 12, 24 volts, ¿cuál sería la mejor opción? Y asimismo pregunta Cristian que cuál es su opinión por las baterías AGM. Ok. Bueno, primero, siempre va a ser más recomendable un controlador MPPT, porque el controlador MPPT va a aprovechar mucho mejor la energía por el cambio y por la adaptación de voltajes y corrientes que va a haber. Traes un automóvil con caja de velocidades ahí, ¿no? Con muchas velocidades. De cuenta que te compraste un Jeep y tienes caja de velocidades para la tracción de adelante y la tracción de atrás, ¿no? En cambio, el PWM, pues sí te va a funcionar, pero haz de cuenta que tienes un automóvil de una sola velocidad, ¿sí? Va a ser muy difícil cuando entres en terrenos muy abruptos que pueda funcionar adecuadamente. Igualito el controlador PWM, ¿no? Entonces no va a funcionar muy bien en determinadas condiciones de carga, cuando esté nublado, por ejemplo, el día no va a cargar tan rápido como un MPPT. Entonces, esa es la desventaja del PWM. Sin embargo, ¿por qué existen los PWM? Porque convienen en cargas pequeñitas. O sea, tú cuando vos vas a conectar, por ejemplo, en una cabañita o un foquito o una lámpara de alumbrado público, por ejemplo, tienes un poste con una lámpara de alumbrado público, pues tú no a fuerza necesitas un MPPT para cargar rapidísimo al otro día la batería, ¿no? Pues va a estar todo el día eso cargando, entonces ahí es donde puedes meter el PWM, ahí no te interesa mucho que cargue rápidamente y súper eficientemente, lo que buscas es bajar el costo global del poste, digamos, ¿no? De alumbrado público. Entonces ahí es donde se mete el PWM en cargas pequeñitas, pero cuando tu intención es tener o mantener cargas pesadas o motores o una casa adecuadamente, definitivamente es el MPPT el que vale la pena. Las baterías de AGM, bueno, también va a depender de la marca de la batería, pero en general
las baterías de AGM que podemos tener en el mercado tienen menos durabilidad o menos capacidad que las baterías líquidas. Sé que las baterías líquidas llegan a tener muy mala publicidad, pero son las mejores. O sea, realmente si tú tienes una batería del tipo líquido, obviamente con una buena instalación, vamos con todas las precauciones debidas, tú vas a tener una batería muy económica por muchos años. En cambio, una batería normalmente de ese tipo tienden a ser desechables. ¿Qué tienen sus ventajas? ¿No? Sus ventajas es que no le das mantenimiento, pero su desventaja es que gastas mucho dinero, ¿no? Es como comprar pañales desechables, más o menos, ¿no? Podría hacerse la comparación con eso, ¿no? La comodidad, pues sí, está bien, pero pues obviamente que estás contaminando al mundo terriblemente y estás gastando mucho dinero. En cambio, pues digamos, no usar el pañal tradicional, digamos, pues es un mayor ahorro, pero sí te implica darle mantenimiento, ¿no? Sería lo mismo. No sé si hay alguna Gracias. otra. Sí, Max, por aquí tenemos una de Miguel Arcos. Tengo dos MFV de 365 watts en serie, IMB 9.18A y BMP de 39.8. ¿Cómo selecciono mi controlador? Es una pregunta de Miguel Arcos. Bueno, pues si tienes dos módulos en serie, multiplicas por 2 el voltaje de cada módulo. Ahí te va a dar un voltaje VOC de tu panel o de tu string, ¿no? No sé si, creo que era como de 40 volts, me dice por ahí, ¿no? 39, no sé qué, pero pon tu 40. Si tengo dos en serie, estás hablando de 80 voltios, ¿sí? Esos 80 voltios los tienes que afectar por la tabla 697 de la norma, en donde viene el voltaje máximo a la menor temperatura. Por ejemplo, si en tu lugar la temperatura mínima que se puede dar es 0 grados centígrados, tienes que multiplicar ese 80 voltios por 1.1, o sea, hay que aumentarle el 10% según esa tabla. Estamos hablando de que tendrías 88 voltios más o menos en circuito abierto como máximo a la menor temperatura. Entonces, tu controlador va a tener que ser capaz de soportar esos 88 volts máximos. Todo controlador tiene un voltaje máximo que soporta y un voltaje de operación. Entonces, primero, ese 88, digamos, multiplicando cada 40 por 2 y afectando por esa tabla, escoges como voltaje máximo. Y luego la corriente. La corriente me hablaba como de 9.65, algo así, pon tú que sean 10 amperes. Esos 10 amperes de salida, como están en serie, no se duplican, siguen siendo 10 amperes para los dos módulos. Esos 10 amperes los multiplicas por 1.25. ¿Dónde encuentras ese factor de 1.25? En el artículo 698 de la norma, ahí tienes cómo encontrar las corrientes máximas de los arreglos. Y eso te daría 12.5 amperes. Con ese 12.5 amperes vas a buscar un controlador que te soporte eso. En pocas palabras, tu controlador mínimo debe soportar 90 volts máximo y 12.5 amperes. De ahí en fuera, el controlador que tú gustes, ¿no? O sea, tu controlador básicamente es 90 volts a 12.5 amperios. Ojalá que haya Perfecto, quedado Max, claro muchísimas eso. gracias. Tenemos por aquí una duda de David Hernández. Comenta, tengo una duda con la nueva generación de inversores híbridos que manejan baterías de HV alto voltaje. Entonces, ¿están fuera de la norma? Si va a instalarse banco de baterías en una casa, sí estaría fuera de la norma. Porque nosotros estamos supeditados a usar 50 voltios máximo en una casa, en una vivienda. Seguramente ese controlador híbrido no necesariamente es para una casa, podría ser para un comercio, podría ser para un sistema productor de energía, para algo específico, ¿no? Pero dentro de una casa estamos limitados a usar 50, ¿no? Los bancos de baterías que dije máximo 50,
es para viviendas. Si vamos a usar más de 50 volts, tiene que ser en un lugar que no sea viviendas y necesitamos algunas características especiales de protecciones para ese banco de baterías, ¿no? Entonces, o sea, no es que no se puedan usar baterías de más o sea, en general, ¿no? Ahí tenemos los UPS tienen bancos de baterías en series hasta por 500, 600 voltios, pero necesitamos protecciones especiales para eso. Vamos, un cortocircuito de banco de baterías a ese voltaje es muy peligroso y requiere de fusibles especiales, fusibles cerámicos o de seccionadores especiales, ¿no? Entonces ya caeríamos en una instalación especial. Entonces, seguramente ese controlador que acepta bancos de baterías de muy alto voltaje es para alguna aplicación de ese tipo, no para una vivienda. Gracias, Max. Por aquí un comentario interesante de Fernando Pumanjero. Comenta que en lugares con poca accesibilidad, ahorita hablando de las baterías AGM, comenta que en lugares con poca accesibilidad o donde no hay capacidad para dar mantenimiento, la única opción son las libres de mantenimiento, que él en lo personal prefiere las AGM porque traen 7 años, quiero suponer que de garantía, y el cliente lo paga por lo que se ahorra en personal de mantenimiento. Ok, pero es que esos 7 años que dicen las baterías no es cierto, son nominales. O sea, las baterías no van a durar, no, las baterías no tienen una duración específica. O sea, no, el fabricante dice duran 7 años, pero con base a un estándar. Normalmente las baterías van a durar con base al tipo de descarga que le metas. O sea, cómo descargas tu batería. Tú puedes hacer que una batería, por ejemplo, de auto, en general dicen que duran 3 años o 2 años las baterías de auto. Pero si esa batería, por ejemplo, la descargas demasiado, quedó mucho tiempo y inutilizable, no va a durar 3 años, va a durar unos meses. O si le metes una descarga de tal manera que le llevas a sulfatación, va a durar unos cuantos meses. Entonces, la duración está en función más del tipo de carga o descarga que le metas realmente a la batería y de las condiciones ambientales en donde está instalado, ¿sí? Entonces, si llevas ese tipo de baterías, está bien, aún así son desechables. Si la persona que está en ese lugar retirado se capacitara para poder dar mantenimiento a sus baterías, que es algo muy simple, no es algo del otro mundo, no es más que echarle agua destilada cuando hay que completarle sus niveles a la batería en ciertos momentos o cada determinado tiempo, limpiar las terminales de sulfatación que tenga, ¿sí? O sea, sacar las terminales, darle su limpieza, echarle su agüita y determinado periodo de tiempo mides con un densímetro que es muy barato la cantidad o cómo está la acidez, vamos, que tenga el líquido, si acaso completarle el ácido, pero eso es muy esporádico eso de completarle el ácido. Con eso tienes una batería que va a estar añísimos ahí, o sea, estamos hablando de que va a durar más de 15 años incluso la batería, o incluso si de plano el cliente no quiere meterle mano a sus baterías, incluso es mejor las de litio, que aunque son carísimas, esas baterías pudieran durar más allá de 20 años, ¿verdad? Las de litio. Entonces, pero bueno, ya depende del criterio de cada quien, ¿no? A mí no me gusta mucho usar lo desechable porque pues, no es sustentable, ¿no? O sea, son baterías que prácticamente se tiran y está comprobado que contaminan mucho más. Sin embargo, bueno, si es así el criterio que te determinó poner una batería desechable, AGM o de ese tipo, pues, pues adelante, no quiere decir que esté mal o que venga una norma que no lo debes usar, ahí ya depende del criterio de cada diseñador, ¿no? Perfecto, Max. Pues muchísimas gracias. Las preguntas por aquí ya se contestaron. Agradecemos a cada uno de los asistentes el día de hoy en esta sesión.
De antemano, una disculpa por las fallas técnicas. El servicio de GoToWebinar cayó ahorita en un proceso de sobresaturación por todo el tema que se está viviendo aquí hoy en día en el país. Entonces, pero queremos darle las gracias. Vamos a compartir por medio de la página de solarpowergroup.com este webinar. Toda la presentación y toda la información se empatará con la información de que van a estar ustedes viendo. Le agradecemos mucho a Max, a la gente del SEA por apoyarnos con esta sesión. Y por ahí, como comentaba Max, aprovechar el descuento que tenemos con ellos para cualquiera de los cursos que estamos teniendo con ellos. Max, por aquí solicitan por ahí, Max, tu información, tu correo, para alguna duda. Claro, adelante. Bueno, pues la información ya mencionaste, ¿no? Cómo se va a obtener. Y pues mi correo electrónico, si quieren se los deletreo, es maxac70@yahoo.com.mx. ¿Sí? Perfecto, Max. Pues cualquier detalle también o duda que lleguen a tener, pueden escribir al correo de contacto @solarpowergroup.com y con mucho gusto los podemos contactar también con el SEA para cualquier detalle o bien cualquiera de sus asesores comerciales los pueda apoyar. Pues agradecemos a todos los asistentes y nos vemos por ahí el día lunes con el próximo webinar que vamos a tener, en este caso con Longi, platicando un poquito de los próximos módulos de 430 bifaciales que tenemos ahorita en preventa en Solar Power Group. Pues, Max, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo. Por ahí también muchísimas gracias a Marco Cárdenas, el gerente del SEA, que tuvo también problemas técnicos por ahí, pero aquí nos está acompañando en esta emisión. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Max. Gracias a ustedes. Gracias, estamos. Hasta luego. Felicidades a todos.